Comienzo presentándome. Mi nombre es Juan Pablo Cervantes. Yo soy estudiante del Colegio de Literatura Dramática aquí en la facultad y estoy en el último año, en el último semestre. Estoy en la tesis también y pues me pareció muy interesante la ponencia de la maestra Argentina, porque yo también estoy interesado en los géneros, ¿no? Y entonces ya voy conectando un poco ciertos sentidos, ¿no? Y bueno, mi interés y sobre todo mi área de estudio y de especialización acá en la carrera es la dramaturgia. Entonces estoy más acercado, digamos, al mundo de la literatura, de la construcción de mundos ficcionales, de la expresión por medio de la palabra y de la voz. Y en ese sentido es que me he dado la tarea de hacer esta ponencia, ¿no? Y venir a hablar un poco de esto. Y pues una pregunta fundamental que yo encuentro es si cuento yo mi historia o dejo que la cuente alguien más. Y bueno, voy a empezar, voy a leer y voy a apoyarme con algunas imágenes. Pues sin desarrollar mucho el tema de la colonización, que lo retomaré un poco después, solo quiero destacar que a lo largo de 5 siglos nos hemos apropiado en este país en el que vivimos del idioma de nuestros conquistadores, es decir, de los españoles, haciendo nuestra propia conquista sobre el idioma en un proceso de mestizaje, en un proceso doble, digamos. Con esto no quiero disminuir la lucha que han emprendido muchos miembros de diversas comunidades indígenas alrededor del país para preservar sus idiomas, pero quisiera contrastar estos actos de resistencia contra la inundación a nivel mundial del idioma inglés, que ha llegado a colonizar de otra manera la comunicación cotidiana en amplios sectores sociales, urbanos, hasta el punto de haberse introducido como un requisito indispensable para obtener, por ejemplo, mayores oportunidades laborales o sin mencionar que actualmente se coloque como uno de los idiomas sugeridos para obtener un título de licenciatura. Tampoco es que esté en contra del aprendizaje de idiomas, pues reconozco en ello una gran puerta que nos permite acceder a mundos insospechados, abriendo la posibilidad de expandir nuestros horizontes de comprensión. Y acá más bien donde quiero hacer foco es en la apropiación que nos hemos hecho del idioma español para dialogar con aquello que forma parte de nuestra realidad más cercana y del mundo. Y esta es la palabra. La palabra, en tanto su forma oral como escrita, nos permite simbolizar el entorno y construir relaciones significativas con el mundo. Me voy a apoyar en una escritora francesa que es una antropóloga para continuar, ya que ella expresa lo siguiente: cuanto más es uno capaz de nombrar lo que vive, más apto será para vivirlo y para transformarlo, mientras que en el caso contrario, la dificultad de simbolizar puede ir acompañada de una agresividad incontrolable. Cuando uno carece de palabras para pensarse a sí mismo, para expresar su angustia, su coraje, sus esperanzas, no queda más que el cuerpo para hablar, ya sea el cuerpo que grita con todos sus síntomas, ya sea el enfrentamiento violento de un cuerpo con otro, la traducción en actos violentos. Y esto lo dice Michel Petit en un libro que se llama Nuevos acercamientos hacia la literatura y los hombres. Continúo. El poder que tiene la palabra frente a otro cuerpo me parece impresionante, pues si bien un golpe físico puede dejar una marca que puede ser recordada por sus consecuencias en diversos grados y en diversos sentidos, la palabra puede destruir psicológicamente a las personas, reduciéndolas a sujetos alienados, desde nombrarlos y atribuirles una condición que les es ajena, ya sean motes, insultos y demás, hasta excluirlos del lenguaje y dejarlos conceptualmente sin existencia. De la misma manera, pero en otro sentido, la palabra puede ayudar a la construcción de realidades más enriquecidas a través de la presentación de gamas de posibilidades derivadas de la observación del entorno, generando así plataformas de identidad personal y comunitaria que permiten el desarrollo individual y social. Estos serían quizá algunos procesos pedagógicos y culturales en los que interviene el lenguaje, logrando que el individuo se integre a una sociedad y se relacione con otros miembros. Que pues este sería un claro ejemplo, ¿no? Sentarnos aquí a platicar un poco de estas cosas. La palabra se ejercita de muchas maneras. La principal radica en la interacción constante con ella en sus diversas formas, orales y escritas, con plena conciencia de sus mecanismos, o por lo menos de su composición y de sus efectos. La palabra oral permite nombrar lo que está dentro y fuera de nosotros, nombrar al otro y referirnos a él,
o nombrar una emoción interna en un intento por traducirla para que el otro la conozca. Al nombrar las cosas, las ponemos en otro plano de existencia y las trasladamos con la sonoridad de la voz a una dimensión capaz de alterar el panorama. La palabra oral produce memoria en el hablante y en su receptor, pero es una memoria transformable, adaptable, que modifica tanto al hablante, desde la fuente específica desde donde abreva dicha memoria o dicho pensamiento, como al receptor, que hará por ajustarla a su realidad particular y conectarla con algún sentido. Si la palabra oral no encuentra puntos de anclaje significativos, en el receptor de inmediato se hundirá en el olvido y se desactivará en el vocabulario empleado por el mismo. Aquí hay quizá algunos ejemplos de cómo nos vamos relacionando con el mundo, ¿no? Cómo vamos quizá domesticando las cosas, apropiándolas, haciéndolas propias. Este es un poco el sentido que quiero poner acá, cómo nos vamos a ir apropiando de nuestras propias palabras y del mundo. En su dimensión escrita, la palabra se revela como símbolo específico que contiene trozos particulares de realidad y condensa honduras abstractas a nivel idea en forma de conceptos gráficos. La unidad básica del pensamiento humano, la palabra puesta en papel, permite diseccionar, describir, registrar y hacer patente el proceso mediante el cual dialogamos con la realidad externa, la experimentamos y la conocemos, y también con la realidad interna. A través de la palabra también se designan acuerdos o leyes que regulan el comportamiento en sociedad y que son puestas por escrito, para que todos podamos acceder a ellas. Muchas veces sin siquiera saber interpretar estos símbolos, pero manteniendo una relación de autoridad con el soporte donde está escrita, como en el caso de la ley, por ejemplo. Y traigo un poco el ejemplo de esta novela que se llama Rebelión en la Granja, es de George Orwell, donde están escritos ciertos mandamientos en una pared que los escribe uno de los cerdos que lleva a cabo la rebelión, y donde están escritas de alguna manera cómo deben comportarse o qué tienen que seguir, ¿no? Y aunque los demás animales no saben leer, acatan estos mandamientos en su forma escrita, ¿no? Y digamos que hay una especie de respeto con la pared donde están escritos. La palabra es capaz de constituirse en mantra para proteger al espíritu o en rezo para contactar con lo divino, mientras sea escrita en condiciones sagradas. La palabra es una de las vías principales para la construcción de relatos, ya que reconozco que también puede haber otros tipos de relatos construidos en otros lenguajes no verbales. El relato permite construir identidades tanto colectivas como individuales. Los relatos registran el origen y conformación de grandes civilizaciones o narran algún suceso desagradable en la vida cotidiana de alguien. La historia está contada a partir de múltiples relatos organizados para dar vistas panorámicas de lo que ha sucedido en el pasado, de manera que al contar un relato estamos legitimando una parte de lo real, aunque lo que expresemos siempre estará condicionado por una edición de la realidad, debido a que la percepción desde donde se enuncia es parcial, y en el acto de contar o de escribir estará mediado por un proceso de reordenamiento y reconfiguración de eso que miramos, con la posibilidad de convertirse en una verdad en potencia para construir significado hacia el individuo y hacia lo social. En el acto de contar verbalmente trae escrita la manera de interpretar ese registro de la realidad. Contamos lo que nos apetece o lo que nos conviene, obviamos, omitimos o enfatizamos ciertos aspectos, haciendo en el conjunto una construcción de discurso, inevitablemente parcial, que nos permite establecer relaciones con otros a conveniencia. Y es dentro de esta parcialidad donde surgen los problemas, ya que no podemos encontrar o establecer absolutos sobre la realidad, y las discrepancias siempre estarán presentes. Siempre podemos discutir con alguien más sobre cómo ocurrió una u otra cosa en el pasado o en la vida cotidiana. Podríamos mirar la historia como una versión de la realidad pasada o algo proyectado hacia el futuro o en un plano ficcional, donde quien tiene la verdad sobre la propia experiencia y la voluntad de contarla de manera lo más fidedigna posible es cada uno de nosotros, o también la posibilidad de ficcionar y construir estos mundos. Ahora bien, también producimos relatos en conjunto cuando vamos o hacemos una experiencia en común, cuando vamos, por ejemplo, a un viaje en grupo. Aunque la mayor parte de la estancia en la playa haya ocurrido entre la costa y el cuarto de hotel, nunca podremos contar la experiencia en su totalidad, de manera completa,
pues leyes de la materia nos impiden estar en dos lugares a la vez, y entonces tendremos, en este caso, que quedarnos con los fragmentos de relatos de nuestros acompañantes de viaje sobre lo que sucedió en el cuarto de hotel mientras yo estaba enterrado en la arena. Así es la vida. Mediante la aportación de nuestras historias personales vamos construyendo una historia colectiva a través de establecer pautas de identidad social. Estas historias con las que todos nos identificamos en lo familiar, en lo escolar o en lo laboral, pequeños núcleos sociales, se constituyen en pequeños relatos frente a otro tipo de historias de orden oficial sobre un suceso de específico expuestas y legitimadas por la autoridad, y que hacen referencia a sectores espaciales relacionados con la división política. Los relatos oficiales se difunden por diversos medios de comunicación masiva, como libros de texto gratuitos, periódicos de circulación nacional, radio, televisión, internet, entre otros. La problemática con los relatos oficiales es que no podemos ayudar a su construcción, ya que la constitución del sistema democrático en el que participamos demuestra su ineficacia representativa al operar con mecanismos que impiden de muchas maneras que nos acerquemos a contar nuestra propia versión de un hecho y así nutrirlo. La prensa dará una versión sobre un suceso en particular que se verá impregnada por la adherencia impuesta subordinada por convicción a un discurso político, y por lo tanto será un relato parcial, relativo e incoincidente, incapaz de representar múltiples puntos de vista. No sé, me pongo un ejemplo de una noticia que ocurre en un lado, entonces va a una prensa y hace una versión sobre ese hecho, cuenta ciertas cosas, dejando quizá de lado ciertos testimonios, ciertos puntos de vista. Y es allí donde provienen estos relatos oficiales, que son parciales, que de alguna manera se establecen desde un lado, desde una ideología política, y nombran ciertas cosas o cuentan ciertas cosas. Es entonces donde surge la inquietud por poner más atención en los relatos propios, en los relatos individuales, en los relatos del otro, del próximo, del cercano, donde podemos tener una posición más cercana que nos permite relacionarnos de manera directa con el objeto del relato, y podemos tener al menos un grado de inferencia o la posibilidad de contribuir desde una perspectiva cercana a construir relatos en conjunto sobre una realidad que nos importa. Para comenzar a restaurar o buscar maneras alternativas al problema de la representatividad, es necesario construir una identidad con la que nos identifiquemos, con la que participemos realmente. Y acá pues empiezo a conectar con nuestro presente. La violencia perpetrada por el Estado no se justifica, y en esta medida es vital contar cómo sucedieron las cosas, nuestra propia versión de los hechos. Me encuentro navegando en internet y encuentro múltiples relatos de intimidación policial, de ciertos secuestros, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y me parece importante traerlos a cuenta. Los videos subjetivos que circulan en internet ayudan a ampliar el espectro sobre la realidad nacional, como opiniones que se contraponen a las versiones unidireccionales transmitidas en los medios de comunicación masiva, donde siempre suelen decir que no pasó nada, que estamos muy tranquilos y que el país va para arriba, ¿no? De ahí la importancia de seguir hablando de muchas maneras sobre Ayotzinapa, sobre Tlaxcala, sobre Aguas Blancas, Pasta de Conchos, sobre San Fernando, Atenco, Acapulco, y seguir señalando la corrupción en nuestro país, la malversación de fondos practicada por nuestros políticos, la brutalidad del cuerpo policial, el enriquecimiento ilícito, entre otros muchos procesos lamentables que asolan a nuestro país y que nos indignan como mexicanos. Hablar, porque de esta manera, al producir nuestros propios puntos de vista, podemos construir una historia que no sea indiferente a estos hechos, y será posible apropiarnos, empezar a proyectar bases para transformarnos. Poco a poco podremos ir cambiando la realidad de México en la medida de que fortalezcamos los discursos alternativos a los producidos por el poder hegemónico de las clases políticas y empresariales. Y retomando ya para finalizar las ideas de Michelle Petit, la escritora que cité al principio, relacionadas con la lectura y pensándolas por acá también como un fruto del ejercicio del relato, podríamos decir que una ciudadanía activa es algo que se construye. La lectura, en este caso podemos decir relato, puede ayudarnos en todos los aspectos que he mencionado ella en su estudio: el acceso al saber, la apropiación de la lengua, la construcción de sí mismo,
el ensanchamiento del horizonte de referencia y el desarrollo de nuevas formas de sociabilidad. Y aquí cierro esta cita. Los relatos pueden llegar a ser el primer paso para hacernos frente a un problema, pero nada cambiará si no llegamos a acciones concretas. Las redes sociales se abren como plataformas para colocar nuestros relatos al alcance de otros y construir redes de opinión respecto a la realidad de nuestro país. Esta posibilidad permite difundir la información, tomar partido y comunicarnos para una posterior organización. La toma de postura y la acción concreta, que no la radical, podrían ser la aspiración última de todo ciudadano para la construcción de una sociedad más funcional, incluyente y habitable. La función del ciudadano podría ser entonces la de un monitor que vigila y regula las funciones del Estado de manera permanente, haciendo efectivo el fenómeno de la representación, de la representatividad más bien. Por esta razón, me parece prudente abrir los oídos para alimentarnos de las palabras de los demás y hacer factible la toma de postura crítica más amplia, ensanchando nuestros puntos de vista de lo que escuchamos. De esta manera, y ya para ir cerrando, retomaré las palabras de Mazorco en una revista donde ella habla un poco sobre los procesos de colonización, y dice así: entendemos la decolonización como el proceso que permite al hombre erigirse en sujeto activo del cambio individual y social, para cuyo propósito debe liberarse de las estructuras inconscientes que condicionan su pensamiento y su lenguaje. Para ello es importante develar el poder oculto en los discursos y en su efecto regulador o normalizador de comportamientos. Es lo que mencionaba un poco de lo que hace la prensa un poco. Así es posible luchar contra la dominación que opera en el ámbito de las representaciones simbólicas y se expresa en actitudes, emociones y conductas. Y ya para terminar, la apropiación del discurso y la utilización para legitimar las partes que como ciudadanos creemos que son importantes se convertirá en un recurso de resistencia alternativo a la lucha armada. Y es aquí donde encuentro quizá la encrucijada, ¿no? En ponernos allí en el lugar de apropiarnos de la palabra para tomarla como pues, un arma de corto alcance y de largo también, para luchar contra esta realidad que pues, se cae a pedazos. Y mientras seamos dueños de nuestras propias palabras y estemos en honesta relación con nuestro entorno, mantendremos con nosotros una gran arma que en potencia mantiene abierta la puerta de la soberanía frente al abuso. La denuncia, la opinión, el grito de libertad son la munición más inteligente en este desaforado mundo salvaje. El lenguaje, la historia, el relato son el látigo que a la larga nos devolverá el mango de la sartén, y siempre en la exigencia justa de un país que imaginemos y en la medida que lo construyamos entre todos. Y bueno, pues con esto termino y pues muchas gracias.